Regalo de cumpleaños. Historia basada en la experiencia de Jesús García. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Soy Jesús García y les escribo desde Santiago de Querétaro, Querétaro. La historia que me gustaría compartir con ustedes sucede hace unos 5 años para ser precisos. Fue justamente en mi cumpleaños, y deseo mantener el nombre de mi esposa en el anonimato. Ese día ella decidió darme un regalo de viaje a unas cabañas en Pinal de Amoles. Esto se ubica en la sierra de Querétaro. No daré el nombre de las cabañas por respeto a los dueños. Si les soy sincero, siempre fui una persona escéptica. Y digo fui porque a partir de lo que van a escuchar cambié mis ideas por completo. Yo siempre tuve el anhelo de ir a una zona boscosa con árboles altos y ver la luz de la luna entre sus enormes ramas. Me gustan mucho las zonas naturales, sobre todo de noche. Hacía varios años que le comenté a mi esposa que me regalara un viaje así. ¿Quién se iba a imaginar que me daría este obsequio de forma inesperada? Desde el momento en que salimos, parecía que el destino no quisiera que llegáramos. El señor que nos rentaba la cabaña también hacía un viaje desde Querétaro hasta Pinal de Amoles. Te dejaban las cabañas y él era un dueño, más o menos eso nos comentó. En el transcurso del viaje, justo en Bernal se nos paró el auto. En realidad no supimos qué pasó. Simplemente dejó de funcionar. Nos orillamos para ver qué tenía el dueño y yo porque sé algo de mecánica. Le ayudé a valorar el auto y coincidimos en que estaba en perfecto estado. No teníamos la menor idea de que por qué se había apagado. Subimos de nuevo para que el señor intentara encenderlo y por fortuna arrancó para seguir nuestro camino. Estábamos a punto de llegar cuando en una subida el auto se calentó y ya no pudo encender. El señor le terminó marcando a su hermano ya que la renta de la cabaña era un negocio familiar. Se me hizo raro que se calentara tan poco porque era un modelo reciente. En fin, cuando llegó el hermano nos llevó hasta nuestro destino. Eran las 5 de la tarde cuando por fin pudimos entrar en las cabañas. Desempacamos nuestras cosas y nos dispusimos a ir un rato al pueblo para comer porque nos moríamos de hambre. Como era mi cumpleaños, decidimos recorrer el pueblo lo más posible para ver si encontrábamos alguna pastelería. Ya estaba anocheciendo cuando le sugerí a mi mujer que mejor pasáramos por unas cervezas y botana. En nuestro regreso notamos que las calles ya estaban muy oscurecidas. Para esto eran más o menos las 8:30 de la noche y no había gente en la calle. Todos estaban dentro de sus casas. A mí me pareció raro, pero pensé que tal vez así eran las costumbres del pueblo. Seguimos caminando rumbo a la tienda donde vendían cervezas y compramos algunas frituras. Pero todos los demás ya estaban cerrados a excepción de la tienda. A esa hora en la ciudad apenas estaría comenzando la fiesta, y lo más lógico es que los negocios estuvieran abiertos. En fin, seguimos caminando rumbo a las cabañas que por cierto se ubican al final de un camino de tierra muy empinado. Se podría decir que están casi entrando al bosque. Fácil, tienes que caminar por unos 20 minutos más o menos. Llegó un punto en el trayecto que no supe a dónde nos dirigíamos y el hecho de que no hubiera ni siquiera un poste de luz no ayudaba. En el momento en que nos perdimos creí que íbamos bien, pero en realidad llegamos hasta la parte de arriba de las cabañas. Andando un poco encontramos un camino de terracería. Yo estaba muy seguro de que por ahí era. Le dije a mi esposa que siguiéramos esa ruta. Pero por su parte ella no estaba de acuerdo y me contestó que no era buena idea movernos sin tener una idea a dónde íbamos. Espérate, mejor voy a revisar el GPS. Sacó el celular y en el GPS marcaba que en efecto, por ahí era el camino. Le seguimos, pero cada vez se ponía más oscuro y boscoso. Ya no se veía ninguna casa cerca. Estábamos a punto de decirle que regresáramos cuando frente a nosotros apareció un perro. Era de color negro y muy grande. Sus ojos brillaban en medio de la oscuridad y nos miraba fijamente y enseñaba los colmillos. Le pedí a mi esposa que se pusiera detrás de mí por si intentaba mordernos. Me agaché con el teléfono y alusé el piso para ver si encontraba alguna piedra o algún palo. Agarré una de gran tamaño y subí la luz a donde estaba el perro, pero había desaparecido.
En su lugar había una anciana vestida de negro y con un bastón. En ese momento me fijé bien y me di cuenta que el perro no se había esfumado, se había escondido detrás de esta anciana. Me quedé paralizado por la impresión y también mi esposa. Junté todo el valor que pude y le pregunté si el perro era suyo. La señora solo se burló de nosotros respondiendo con una voz chillante. Claro que sí, joven, el animal es mío. ¿Ustedes qué están haciendo aquí? Le contesté que nos habíamos perdido y que si de casualidad ella no podía decirnos la ubicación de las cabañas. La anciana nos pidió la dirección que buscábamos y se la di para que nos guiara. No lo sé. Algo en esa mujer me generaba mucha desconfianza, pero para este punto no teníamos de otra. ¿Y usted es de por acá?, le pregunté. Sí, yo he vivido aquí desde que nací. Mire, mejor regrésese por donde vinieron porque aquí es muy peligroso. Se pueden perder en el bosque si siguen esta dirección. Solo den la vuelta y sigan las calles que dan a mano izquierda. Ahí van a llegar a las cabañas. Muchas gracias, le respondí y me giré para ver a mi esposa. Le susurré que nos fuéramos de ahí porque todo eso no me daba buena espina. Ella me contestó que estaba de acuerdo. Sin pensar más, agradecimos y seguimos las indicaciones de la anciana. Mientras caminaba iba pensando que era muy raro que una mujer de su edad estuviera en medio del bosque y a esa hora. Durante el trayecto mi mujer buscó nuevamente en el GPS la dirección. En efecto era tal cual como nos había dicho. Lo extraño es que el GPS ya nos indicaba la dirección correcta y no la entrada del bosque. Total que luego de una buena caminata llegamos a las cabañas. Nos dispusimos a tomar las cervezas y olvidar el mal rato que habíamos pasado. Estuvimos bebiendo y platicando hasta las 3 de la mañana. Afuera había neblina y estaba chispeando. Salimos a ver resguardándonos en el balcón de la cabaña. Estábamos muy a gusto cuando de pronto escuchamos un ave que revoloteaba sobre nosotros. Se oía que eran unas alas muy grandes y teníamos la música prendida, pero a pesar del ruido se podía escuchar perfectamente aquellos aleteos. Saqué una lámpara de largo alcance que llevaba en la mochila para usar y descubrir al ave. Por más que buscamos en el cielo y en los árboles alrededor no encontramos nada. Decidimos dejar ese asunto por la paz, y como ya no teníamos más alcohol preferimos dormirnos. Ya estábamos conciliando el sueño cuando escuchamos en el techo que cayó algo muy pesado. No que había duda que era el ave porque comenzó a caminar y escuchábamos que era un pájaro enorme. Decidí ir a ver aunque mi esposa me pidió que no saliera porque seguramente era una bruja. Déjate de tonterías, le contesté. Debe ser un búho que se paró aquí, pero ahorita voy a asustarlo y se va. Ya sabes que yo no creo en ese tipo de cosas. Esas supersticiones por parte de mi esposa, más que asustarme, me dieron más coraje para espantar al dichoso pájaro. Cuando me asomé, quedé totalmente helado. No era ningún ave. En el techo estaba la misma anciana del bosque. Me quedé con la boca abierta sin saber qué decir o hacer. La anciana volteó a verme con odio y aunque estaba aterrado no quise bajar la mirada. No sé por qué, pero me dio la impresión de que la bruja sabía mis intenciones. Empezó a carcajearse burlándose de mí con su chillante voz. Les juro que en ese instante vi cómo se fue volando entre los árboles, pero lo hizo de una manera bastante rara, como si prácticamente estuviera levitando. Ella tampoco saltó ni se fue escalando, simplemente voló. No sé si fue mi imaginación, pero al momento de que se elevó de la espalda salieron dos enormes alas, pero no tenían plumas, sino que parecía una túnica que se extendió tomando esa forma. Su cabello estaba alborotado por el viento y su cara era lo más horrible que he visto en toda mi vida. En cuanto emprendió el vuelo me gritó algo en otro idioma que no supe identificar. Bajé muy asustado de las escaleras que daban al techo. Para este punto estaba pálido y con los labios secos. Llegué hasta el cuarto para contarle a mi esposa lo que había visto, pero volví a paralizarme. Noté que la cara del perro negro estaba pegada en la ventana del cuarto. Su tamaño se había triplicado y sus ojos tenían un brillo color rojo. Cerré la cortina y prendí todas las luces que encontré.
Mi esposa me miraba sin entender qué estaba pasando. Se acercó a mí, me tomó de la cabeza y luego me abrazó. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que viste? Fue a ella, ¿verdad? Era una bruja. Con la voz quebrada le respondí que sí, que era la misma anciana que vimos en el bosque y se burlaba de mí. Voló. ¿Entiendes lo que digo? Yo vi que se fue volando entre los árboles. Y allá afuera está el perro de hace rato, solamente que es más grande y con los ojos rojos. Mira, asómate a la ventana. Mi esposa se asomó, pero el perro ya no estaba. Acordamos que en cuanto amaneciera nos iríamos de regreso a Querétaro. Ya no pudimos celebrar mi cumpleaños, que era el día siguiente. Tan asustado estaba por lo que vi en la noche anterior que en cuanto amaneció nos largamos. Ya no quise saber nada de mi cumpleaños. Solo me quedó esa experiencia amarga y aterradora que no se la deseo a nadie. Nunca en mi vida tuve que atestiguar algo así. A partir de ese día no tengo dudas que lo paranormal existe, sobre todo las brujas. Alguien me dijo que ese perro negro era el nahual de la anciana y que posiblemente la protegía. Gracias por escuchar esta historia y por difundirla para que llegue a las demás personas. Así sabrán que lo paranormal existe. No son cuentos de hadas, ni tampoco inventos para asustar a los niños. Es más real de lo que se imagina, y créanme que cuando se manifiesta es algo que no se puede llegar a olvidar. Esperemos que la historia que han escuchado el día de hoy les haya gustado. Encontrarse con una bruja de leyenda en estos tiempos es algo bastante complicado, pero aún están por ahí, y a veces las puedes encontrar en este tipo de lugares. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto. El guardia y el nahual. Historia basada en la experiencia de José María Santiago. Escrito y adaptado por Tenebris para Relatos de Horror. Soy del estado de Veracruz. Tenía 20 años cuando decidí juntarme con mi novia. Los dos estábamos muy enamorados y decidimos probar suerte para hacer vida. No pasó mucho tiempo para que quedara embarazada y fue cuando sentí el agua en el cuello. Como no terminaba de estudiar, no podía conseguir buenos trabajos donde pagaran bien. Siempre encontraba cosas de medio tiempo. Así que no le hice tan mala que era el primer trabajo que encontré y era de guardia de seguridad. El trabajo consistía en cuidar de noche una tienda de esas de 24 horas. Ahí venden alcohol, frituras y cosas por el estilo. Creo que saben de qué tipo de tienda me refiero. La tienda tenía vigilancia de día y de noche en 2 turnos. No nos daban la gran cosa para defendernos en caso de un asalto. Solamente teníamos un tolete y un gas lacrimógeno. De todas maneras, esto no iba a ser a largo plazo. Era mientras encontraba algo mejor o eso me decía. El primer día de trabajo me presenté con mi camisa blanca y pantalón de vestir negro. El señor que me iba a entregar el turno me saludó cortésmente. Me dio la bienvenida al trabajo y me dijo que la gente aquí casi no dura. No te desanimes. El chiste es de que te hagas el sordo y el ciego. Además la policía hace rondines cada tanto. Entonces tan solo no vas a estar. Mucha suerte, amigo. Me parecieron unos consejos muy raros, pero no le tomé importancia. Lo que sí me dejó pensando es que por qué necesitaban tanta seguridad. Si la policía daba rondines por esa colonia, era difícil que alguien pensara en asaltar la tienda. Entré al negocio y me presenté con una chica que estaba en el mostrador. Era muy amable y platicadora. Como me hizo sentir rápidamente en confianza, le pregunté: Oye, ¿por qué tanta seguridad aquí? ¿A poco los han asaltado? Sí, nos han asaltado como unas 4 veces. Siempre es el mismo tipo. Flaco, bigotón y muy grosero. Aquí no es el único lugar que han asaltado. También están los siguientes de las cuadras. Hay una pastelería, una farmacia y una frutería.
Todos han sufrido asaltos por parte del mismo hombre. La policía no es de gran ayuda, así que no te confíes. Ya verás por qué. El trabajo de guardia de seguridad es muy aburrido. Solo tienes que estar parado y no te dejan que saques mucho el celular porque debes de estar atento a lo que pase. Me recuerdo que eran como las 2:30 de la mañana cuando escuché a lo lejos el ruido que me dejó helado. Era un chillido de puerco. Me asustó mucho porque parecía que lo estuvieran golpeando como si lo fueran a matar. Agarré el tolete con las manos y lo esperé. Luego de unos minutos vi la figura de un puerco muy flaco que corría en dirección a donde estaba. Era un animal horrible y me causó mucho miedo. No parecía un puerco normal. Además supe que su intención era morderme. Levanté el tolete dispuesto a darle un buen golpe en la cabeza, pero el puerco lo esquivó. Realmente este animal estaba muy flaco y la piel le colgaba como si fuera un saco de pellejo. El chancho corrió rumbo a la siguiente cuadra cuando vio que la patrulla de la policía se iba acercando. «Agárralo», me gritó uno. «Córrele y que no se te escape». Yo corrí tras él, pero no pude alcanzarlo. La policía siguió persiguiéndola hasta que se me perdieron de vista. Cuando regresé a la tienda, estaba la chica afuera esperándome. Tenía un golpe en la cara y estaba llorando. «¿Qué pasó?», le pregunté bastante preocupado. «Me asaltaron. Me acaban de asaltar justamente ahorita. Fue el mismo tipo de siempre. ¿Por qué te fuiste?». Él estaba muy asustado y no sabía qué hacer. Le marcamos a la policía para reportar el asalto. La muchacha me advirtió que era inútil porque ya habían reportado otras veces, pero nada cambiaba. La misma patrulla fue hasta la tienda una media hora después. Apenado, confundido y temeroso le dije que habían asaltado a la muchacha en lo que había perseguido al puerco. Uno de ellos dijo que no era la primera vez que se aparecía ese animal y que momentos después asaltaban un negocio. Ellos creían que ese puerco era un nahual que trabajaba junto con otro delincuente para hacer sus atracos. Por eso querían atrapar al puerco. En realidad no podían probar que esta teoría fuera cierta, pero creo que era lo único que se les ocurría pensar en esos momentos. En mi casa soy muy creyente de las cosas paranormales como brujas, nahuales y chaneques. Ya había escuchado por boca de mi abuela que si quieren terminar con un nahual se deben usar cosas que ya estén previamente curadas, o que estén santificadas con agua bendita y sahumándolas con palma de un domingo de Ramos. Recibí un fuerte regaño por parte del dueño de la empresa de seguridad. Me dijo que no tenía que dejar la entrada de la tienda por nada del mundo, ya que justamente para eso se me contrataba. Los dueños de la tienda no me reclamaron el dinero, o si lo hicieron creo que la empresa se hizo responsable. Me considero un hombre muy orgulloso y no iba a cometer el mismo error 2 veces. Una tarde, mientras esperaba mi turno, le pedí a mi abuela que curara el tolete. Necesitaba que le pusiera todas las protecciones que pudiera. Ella lo hizo, sahumándolo y dejándolo reposar en una sal de color rosa. Luego lo puso en agua bendita. Me preguntó que con eso iba a estar bien. Pasaron algunos meses en donde no tuvimos problemas, hasta que nuevamente escuché el chillido de un puerco. Esta vez no me le iban a hacer tan fácil. Tomé el tolete con las 2 manos y me fui encima del puerco para darle una golpiza. No sé si fue mi imaginación, pero sentí que sus movimientos eran muy lentos. La patrulla de la policía no le pudo dar alcance la noche anterior, y mucho menos yo, que apenas podía correr. Pero esta vez el puerco era mucho más lento y podía darle varios golpes. El animal chilló de una manera horrible y se fue cojeando. No es que lo fuera a matar ni nada por el estilo. Solo quería alejarlo de la zona y que nos dejara tranquilos. Estoy seguro que el nahual no se esperaba que mi tolete estuviera curado. Por eso tuve una ventaja sobre el mismo. Algunos días después, la misma muchacha del mostrador me contó que un vecino de la colonia había aparecido muy golpeado fuera de su casa. Tan mal lo habían dejado que ni siquiera pudo entrar. La gente relacionó que fue asaltado y al momento de quitarle las cosas de valor le dieron la golpiza. A mí no me podía engañar. El hombre era el nahual y los golpes no fueron de ningún asaltante, sino más bien fueron los golpes que le di aquella noche.
Esa fue la última vez que se supo que asaltaron los negocios de la colonia y demás. Ese vecino que habían golpeado se cambió de casa una vez que sanó sus dolencias musculares. Para mí eso fue suficiente, y me indicó que ese señor era un auténtico nahual. El marrano flaco trabajaba en conjunto con otro hombre para asaltar las tiendas de los alrededores. Actualmente tengo un trabajo mejor en donde me pagan bien y no tengo que arriesgar mi vida. Admiro mucho a las personas que toman empleos de guardia de seguridad o veladores. Nada nos prepara para enfrentarnos a este tipo de entidades y a varios nos ha tocado verlas. Les mando un saludo a los guardias que estén en su trabajo actualmente. Espero que escuchen mi experiencia y les deseo una buena jornada de trabajo. Un relato bastante interesante nos ha llegado el día de hoy. Espero que les haya gustado y no olviden dejar un me gusta o un comentario, ya que nos ayuda bastante para seguir trayendo más contenido fresco. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto. La abuela Chuy. Historia basada en la experiencia de Carmen. ¿Qué tal amigos del canal? Me gustaría conservar mi nombre en anonimato, pero pueden decirme Carmen si gustan. Quiero compartir con ustedes algunas curiosidades que viví con mi abuelita Chuy. Mi mamá fue madre soltera y por eso tenía que tomar 2 turnos en su trabajo para sacarnos adelante. Trabajaba en una maquiladora y por esas circunstancias mi abuela fue el apoyo muy grande para nosotras. Ella era como cualquier otra abuela hasta que al cumplir los 70 años comenzó a portarse muy extraño. Yo tenía 12 cuando vivía con ella. A veces mi mamá no se quedaba a dormir porque tenía el turno nocturno. Mi abuela me levantaba y me decía que fuera con ella. Íbamos al gallinero que tuvo por muchos años a recoger una gallina negra. Caminábamos hasta un tramo donde se cruzaban 4 caminos. Ahí mi abuela le cortaba la cabeza a la gallina y hacía formas extrañas en la tierra. Una cruz, una estrella y demás garabatos. Garabatos que únicamente ella podía entender. Este tipo de costumbres no se pueden ocultar por mucho tiempo. Mi mamá se dio cuenta y discutió muy fuertemente con la abuela. Le dijo que dejara las satanerías porque solamente me daba malos ejemplos. Pero esas palabras le entraron por un oído y le salían por el otro. Mi abuela se plantaba en su macho y le decía a mi mamá que antes de todo le debía respeto, que ella ya estaba grande para estar recibiendo órdenes. En una de las peleas mi mamá la llamó bruja. A mí me dio la impresión de que esto no le molestó a la abuela, pero aprovechó para decirle a mi mamá que se calmara o nos iba a correr de la casa. Mi mamá no tenía dónde ir y tampoco se podía apoyar con algún otro familiar para que me cuidara. Una noche mi mamá me llamó y habló conmigo muy seriamente. Me dijo que no le hiciera caso a la abuelita Chuy, que eran creencias de ella y que yo me mantuviera pegada a Dios. Él era el único que todo lo puede hacer y todo lo sabe. Yo le dije que sí para que se quedara más tranquila, pero mi abuelita hacía cosas que me daban verdadero terror. Por ejemplo, había tardes en las que me ponía a recoger la casa, todo menos su cuarto. De eso ella se encargaba personalmente. Cuando barría el corredor que daba a la habitación, la escuchaba hablando con alguien. Y le decía que iba a hacer lo que le dijera, pero que no la dejara morir. Solo eso te pido, no me dejes morir. Escucharla hablar así me llenaba de miedo. Nadie más que Dios puede alargar la vida, o al menos esa era mi creencia. Cada 2 semanas mi abuelita me seguía pidiendo que la acompañara a sacrificar una gallina a los 4 caminos. Una de esas veces me animé a preguntarle qué significaba todo eso. Ella me contestó que era una manera de invocar a Satanás, que de esta manera escucharía lo que estaba pidiendo. Me quedé muy sorprendida y le pregunté a la abuela de dónde había sacado esas ideas. Entonces me confesó a condición de que no le dijera a nadie que había conseguido un libro.
A diferencia de lo que muchos pudieran pensar, este libro no era antiguo. Tampoco estaba forrado en piel humana o de animal. No tenía nada de interesante. Era solamente un libro arrugado de páginas amarillentas y pasta gruesa. No quisiera decir el título, pero sé que es un libro que se puede conseguir con cierta facilidad. Todo eso me llevó a pensar que en el mercado hay muchos libros que pensamos son comunes y corrientes, pero que pueden llegar a trastornar a las personas. Yo una noche ya me había preparado para acompañar a la abuela, pero no fue por mí. Al día siguiente le pregunté si no se acordaba del ritual de la gallina. Ella me contestó con los ojos muy abiertos y una sonrisa de oreja a oreja. Hija, eso ya no es necesario. Ya vino, ya está aquí, y ya me ha escuchado. Al principio pensé que únicamente eran ideas suyas, pero mi abuela cambió mucho a partir de ese entonces. Acondicionó un cuarto en el cual iban algunas personas a verla. Mi abuela preparaba unas aguas de colores y les ponía colorantes rosa, amarillo, verde y azul. Las usaba para distintas cosas. Les echaba rezos y luego se los vendía a la gente. Yo pensé que solamente eran charlatanerías de su parte y no dije nada. Pero la gente, en lugar de difamar a la abuela o juzgarla de loca, iban cada vez más y más a pedir su ayuda. Entre la gente del barrio se corrió el rumor de que mi abuela era una bruja y que tenía un pacto con el diablo. Me hubiera gustado decir que no, pero nunca estuve segura de que fue completamente una mentira. Lo más aterrador que llegamos a saber es que algunos clientes de mi abuela habían fallecido por enfermedades terminales. Llegó el momento en que mi mamá ya no pudo soportarlo más. Decidió rentar un pequeño cuarto y nos fuimos a vivir ahí. De esto ya han pasado unos 7 años. Ya estoy trabajando y le ayudo a mi mamá a conseguir una vida mejor. Vivimos en una casa que rentamos para las dos y nos ha ido bien. Mi abuela sigue en ese extraño negocio. A veces cuando paso a saludarla a su casa me parece que está mejor que nunca. Tiene más energía que varias personas jóvenes que conozco. Tengo la idea de que la abuela sacrifica a algunas personas a cambio de mantenerse viva y rejuvenecida. No mentiré y me da mucho miedo, porque en una de esas hasta yo puedo salir perjudicada. Ahora díganme, ¿qué piensan ustedes respecto a todo esto?